doy la bienvenida a esta segunda cápsula donde vamos a tratar las tablas y los gráficos. Primero vamos a ver las tablas de frecuencia. Una tabla de frecuencia nos va a servir cuando estemos trabajando con variables categóricas, es decir, variables que tienen categorías o grupos. Las tablas de frecuencia, como indica el nombre, nos va a mostrar la cantidad de objetos que hay en cada categoría o grupo. Es decir, nos va a mostrar la frecuencia que hay por cada categoría. Acá tenemos un ejemplo donde se hizo una encuesta sobre qué días de la semana, de lunes a viernes, la gente va al supermercado. Cada día de la semana sería un grupo o categoría. Ya, pero ¿cómo se hace esto en RStudio? Se hace con el comando table, ingresas table, paréntesis, el nombre de la base, el signo dólar y el ítem o la variable que quieras representar. Entonces, cuando hicimos el ejemplo anterior, la tabla de frecuencia que aparece en la consola como resultado del comando que ingresamos tiene esta forma, donde cada número corresponde a un día, siendo el 1 el lunes, el 2 el martes y así hasta el viernes, que es el número 5, y abajo aparece la frecuencia de las personas. Los gráficos de barra son similares a las tablas de frecuencia en el hecho de que también trabajan con variables categóricas e indican la frecuencia que cada categoría tiene. Tenemos este gráfico como ejemplo, donde cada barra representa a una categoría. En este caso se graficó el grado de acuerdo que los participantes mostraron respecto a la afirmación "soy el alma de la fiesta", y podemos ver la frecuencia en el eje Y. Podemos hacer este tipo de gráficos, o sea, los gráficos de barra, en RStudio, usando el mismo comando de las tablas de frecuencia, pero agregándole barplot. Entonces el comando quedaría con la forma barplot, table, nombre de la base de datos, el signo dólar y luego el ítem o la variable que quieras representar. Entonces el gráfico en esta tabla quedaría así. Aquí a la izquierda tenemos la tabla que habíamos presentado anteriormente de los días de la semana, y a la derecha tenemos el gráfico donde cada barra indica, como ya dijimos, cada categoría, o sea, de qué día de la semana se trata. Y en el eje Y podemos ver representada la frecuencia, o sea, la cantidad de personas que va al supermercado por cada día. Además de los gráficos de barra, vamos a ver los histogramas. Los histogramas, a diferencia de los gráficos de barra, trabajan con variables continuas y son ideales para observar la distribución de este tipo de variables. El eje X va a representar todos los valores posibles que tengamos en esta variable, y el eje Y también va a representar la frecuencia, como en el gráfico de barras. Entonces acá tenemos un histograma donde podemos ver el nivel de extroversión, que va del 1 al 5, pero puede ser un, no sé, 2,5, 3,5. Entonces, por eso se ha agrupado la variable continua en intervalos que van del 1 al 1,5, del 1,5 al 2, del 2 al 2,5 y así, para poder representarla. Los histogramas en RStudio los podemos hacer con el comando ist. Ponemos ist, la base de datos, el signo dólar y la variable continua. Ya, pero ¿qué pasa si usamos un histograma para conocer el nivel de acuerdo del 1 al 5 sobre la afirmación "cambio mucho mi humor", que es el número 7 de neuroticismo? Ya, aquí tenemos el histograma que hicimos con el comando ist, B5, signo dólar y N7, y podemos ver que las barras no se parecen a las barras que aparecían en el gráfico anterior. Podríamos decir que este histograma es un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque la variable que estamos usando no es continua. Si recuerdan bien, la escala Likert que se ocupó consideró las respuestas 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, no hay un 4,5. Entonces, este histograma se vuelve poco informativo para la variable que estamos tratando de representar. Es por eso que para representar esta información de mejor manera convendría usar un gráfico de barras o incluso una tabla de frecuencias más que un histograma. Ahora vamos a ver los boxplot o los gráficos de caja y bigote. Por ahora es bueno que lo conozcan y que sepan que se ocupa para representar variables cuantitativas. Este tipo de gráficos, que lo vamos a ver más en profundidad en las próximas semanas, muestra la mediana, que es una medida de tendencia central, además del rango, que sería una medida de dispersión, y los outliers o datos atípicos. La mediana sería esto que estoy apuntando ahora y muestra hasta dónde se concentra la mitad de los datos. Los datos se ordenan respecto a la escala y la mediana indica dónde está el 50% de nuestra muestra.
Por ejemplo, en este gráfico podríamos decir que el 50% de los datos, o sea, la mitad de los datos, está entre el 0, o bueno, ese outlier que está cercano al 0, en realidad no es 0, y el 55, porque más o menos a la altura del 55 está la línea negra que estoy apuntando ahora, que sería la mediana. El rango, por otra parte, es la diferencia entre el puntaje máximo y el puntaje mínimo. Y bueno, el outlier es un dato atípico que se comporta de forma diferente al resto de la distribución y está simbolizado por un punto. En R, cuando hagamos los gráficos, los van a ver de color blanco. Podemos generar este tipo de gráfico en RStudio usando el comando boxplot. Entonces, escribiríamos boxplot, paréntesis, la base de datos, el signo dólar y la variable continua. Por último, vamos a ver las tablas de doble entrada, que sirven para presentar el cruce de dos variables categóricas y la frecuencia de ese cruce. Entonces se ocupa el mismo comando table, pero ahora con dos variables, recordando ingresar siempre primero la variable independiente. Quedaría de esta forma: table, nombre de la base, el signo dólar, la variable independiente, coma, nombre de la base, signo dólar y la variable dependiente. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos la lateralidad de la persona según su género. Entonces tenemos el comando table, b5, signo dólar, gender, y b5, signo dólar, hand. Esta es la tabla que nos arroja R en la consola, y a la derecha tenemos la tabla que está en formato APA y muestra esta misma información. Por último, es importante que recuerden que siempre tenemos que seleccionar el gráfico que mejor se adecue a la información que tenemos. Es decir, tenemos que considerar siempre el tipo de variable que se graficará y qué quieres mostrar. Si tú quieres mostrar la frecuencia, te conviene más una tabla de frecuencia, una tabla de doble entrada, si es que son dos variables, o un gráfico de barras quizás. Pero si tienes una variable continua, no puedes usar un gráfico de barras. Por eso es importante que antes de generar un gráfico se pregunten qué estoy tratando de mostrar y cuál es la mejor forma de hacerlo.